Siempre quise tener un papá, como todas mis amigas en el colegio. Miraba cómo ellas convivían con sus padres, mientras yo solo me quedaba anhelando tener un papá, como todas y cada una de ellas. Pero eso nunca iba a suceder, porque mi madre fue una mamá soltera. Ella dijo que mi padre, quien me había engendrado, nunca quiso saber de mí, y terminó huyendo como un cobarde. Mamá en ese tiempo vivía en una ciudad, pero al enterarse de su embarazo, regresó a casa de mi abuelo, quien la aceptó con buenos ojos. Pero con el tiempo eso fue cambiando, hasta que falleció cuando yo tenía 4 años. El abuelo tenía una casa en un pueblito, de esos donde la gente aún es campesina. La mayoría de las personas se dedicaba a sembrar y a criar vacas, cerdos, entre otros animales para el comercio. A mí me encantaba vivir en ese lugar, porque es de esos espacios donde pocas veces uno se siente libre. Ahí no hay tanta gente, y se puede ir de aquí para allá sin preocuparse por la inseguridad. Pues, después de la muerte de mi abuelo, recuerdo que mamá se dedicó a trabajar. Ella aprendió a sembrar calabaza, tomate, frijol. De eso vivíamos, y pues como pagaban más o menos, ella no se preocupaba. Yo iba a la escuela en la misma comunidad. Me gustaba mucho, porque tenía un espacio amplio, y había árboles frutales, donde en esos tiempos nos trepábamos, y los maestros por supuesto que no nos decían nada. Pasaron como 7 años. En esos momentos, recibí la noticia de mi madre. Ella al fin había encontrado un novio, quien la pretendía en recurrentes ocasiones. Por un momento pensé que no le iba a hacer caso, porque el señor no me caía nada bien, pero se portaba bien conmigo, e inclusive me regalaba cosas, como muñecas y también algo de ropa. Mamá decidió entonces casarse con él. Recuerdo que hicieron una ceremonia sencilla, y se casaron por el civil. Mamá se notaba tan contenta, aunque siempre me pidió opinión de su matrimonio. Yo le dije que si era feliz, no había problema. Yo tenía como 13 años, más o menos. Después de la boda, Enrique, el esposo de mi mamá, se vino a vivir con nosotros, pues la casa de mi abuelo era muy amplia. En ese tiempo, mi madre siempre se notaba bien. Nunca se había enfermado, pero a partir de esos momentos, su salud comenzó a cambiar de manera drástica. Primero eran gripes normales, que la tiraban en la cama porque la temperatura se subía casi a los 39 grados. Después comenzó con dolores de cabeza y de estómago también, yendo a parar a la clínica del pueblo en varias ocasiones por un dolor abdominal. Al final le retiraron la vesícula. Tiempo después, los malestares en su cuerpo siguieron continuando. Se enfermaba de una cosa y seguía con otra. Parecía que era como una cadena de mala suerte, y eso me preocupaba mucho, porque yo apenas iba a cumplir los 14 años. Los médicos no se explicaban qué sucedía en el cuerpo de mi mamá, porque anteriormente ella siempre fue una mujer sana. Sin embargo, esta vez era la excepción, y después de un sinfín de estudios en la Ciudad de México, no se obtuvo ninguna respuesta a los distintos padecimientos. Mi madre se notaba cada vez más delgada, estaba muy pálida y hasta tenía demasiado agotamiento que le costaba mucho trabajo superar. En la casa yo me encargaba de las labores del hogar. Dejé de ir a la secundaria para poder cuidarla, mientras su marido se iba a trabajar al siguiente municipio. Este tenía una ferretería, la cual generaba buenos ingresos. También en ese tiempo, recuerdo que había un hombre como de 40 años, porque ya se me hacía demasiado viejo. Ese señor siempre me quería hacer la plática, y en una ocasión se aferraba por querer acompañarme a mi casa. Algunas personas me aconsejaban tener cuidado con ese hombre, porque me podía hacer algo. Por ese motivo, siempre lo evitaba cada vez que se quería acercar conmigo.
Esa persona era uno de los más ricos del pueblo. Según tenía 2 ranchos con borregos, marranos y cabezas de ganado. Cuando me lo encontraba, intentaba darme un regalo, como ropa o pulseras, y en una ocasión me enseñó un reloj de oro, muy bonito por cierto. Por más regalos que me mostraba, sentía un profundo rechazo, porque su mirada era como morbosa. Hasta siempre me decía que yo estaba linda, y que para él yo era la niña más hermosa del pueblo. También era muy común ver a ese señor, de nombre Gaspar, con mi padrastro. A veces platicaban en la esquina de la casa, y otras veces los encontraba en la banqueta bebiendo cervezas. Eso a mí me daba mucha incomodidad, pero mamá no decía nada, porque bueno, ella siempre estaba enferma. Después de un año, mi madre ya no la libró, y un día le dio como un ataque. No podía respirar, y cuando la llevamos a la clínica, ella ya iba inconsciente, casi muerta. Ahí nos dijeron que ya nada se podía hacer. Mamá había muerto. Entre llanto le despedimos en el pueblo. Mi padrastro se encargó de todo, mientras algunos familiares y amigos me daban el pésame. Sin embargo, yo no sabía qué iba a hacer. Me había quedado completamente sola. No obstante, en el municipio dijeron que mi padrastro ahora tenía la custodia por ser el esposo de mi mamá, porque ella había firmado ese documento antes de morir. Enrique me dijo: «No te preocupes, todo seguirá como hasta ahora». Cuando escuché sus palabras, sentí una especie de escalofrío. Era como si le tuviera algo de miedo, inseguridad o no sé qué significaba. Pero tenía un horrible pensamiento. Él nunca me mostró afecto directamente. A mi madre sí, pero convivencia conmigo nunca hubo. En los días siguientes al sepelio, Enrique despidió a la señora, quien nos ayudaba con el quehacer. Después dijo que ya no había mucho dinero, y yo debía hacerme cargo de la casa, desde cocinar hasta asear y lavar la ropa. Pues en ese momento no dije nada, solo asentí con la cabeza, porque mamá no estaba, y prácticamente me había quedado muy sola. Entonces me ocupé de la casa. Dejé de ir a la escuela, porque según Enrique, no me iba a dar tiempo de hacer los quehaceres. Y así pasaron los días. A mis familiares ni siquiera les importó cómo estaba, ni cómo me sentía. Tampoco dijeron nada cuando dejé de ir a la escuela. Parecía que yo no existía para ellos. Entonces les demostré la misma actitud. Sin embargo, nunca pensé que todo iba a cambiar, y estaba a punto de conocer lo que sería mi pase al mismo infierno. Resulta que a la segunda semana comenzó a venir don Gaspar a la casa. Entraba y se quedaba toda la tarde, y le tenía que dar también de comer. Luego los dos veían fútbol o salían a la calle. El señor comenzaba a acosarme. Me decía que era muy hermosa, y hasta llegaba con flores para mí. Mi padrastro, por su parte, nos dejaba solos, y un día salí llorando cuando ese viejo me tocó una de mis piernas. Tenía casi 15 años, más o menos. Entonces Enrique se enojó, diciendo que me portara bien, o de lo contrario lo iba a conocer muy enojado y que no me convenía. Por ese motivo, una semana después, era domingo. Enrique me dijo que iría a un lado y necesitaba que lo acompañara, pues como estaba aburrida y siempre en la casa, me emocioné pensando que esa vez mi padrastro ya me iba a querer. En ese momento me subí a su camioneta y nos fuimos lejos de nuestro pueblo, justo por donde ya casi no había casas. Parecía como una de esas rancherías. Ya llegamos, me dijo. En ese momento, una puerta se abrió. Era don Gaspar, que salió con un sobre amarillo y una bolsa negra. Entonces se la dio a Enrique, y se subió a la camioneta, dejándome en ese lugar. «¿Qué es lo que pasa?»,
¿A dónde va mi padrastro?, le dije con las manos temblando, porque ese señor me daba mucho escalofrío. Seguido de eso, don Gaspar me tomó del brazo diciendo: «Ahora eres mía. Tu padrastro te cambió por un terreno y también por dinero». Yo no lo podía creer y comencé a llorar, suplicando que me dejara ir, pero él me encerró en ese lugar y ya no pude salir. A partir de ese día, don Gaspar me dijo que sería su mujer. Entonces me advirtió de que no podía irme, porque había pagado mucho dinero por mí. Y yo, al ser una niña, no sabía qué hacer. Tenía mucho miedo. Ese viejo me obligó a estar con él en la primera noche. Sin embargo, no supe por qué sentí que no me desagradó haber perdido mi virginidad. Era un señor medio gordo y feo, pero me hizo su mujer y hasta fue cuidadoso conmigo. En ese momento sentí mucho miedo, pues no sabía nada de sexo. Sin embargo, tuve que obedecer, porque don Gaspar tenía ahí como un látigo y me advirtió que me castigaría si no cumplía como mujer. Por ese motivo, dejé que me hiciera suya. Pues fue una experiencia extraña. Yo, siendo una niña en comparación con ese hombre de 45 años, solo pude apretar los ojos, mientras cumplía sin resistirme. Solo me dejé llevar hasta que ese hombre se cansó y estuvo satisfecho. A partir de esos momentos, me convertí en la mujer de don Gaspar, pero este me golpeaba cuando estaba de malas, y aunque el sexo no me era tan desagradable, había maltrato todo el tiempo. Hasta hubo una vez en que me tumbó 2 dientes. Con el paso de las semanas, fui agarrando un odio hacia Enrique. Ese desgraciado me vendió por un terreno después del fallecimiento de mi mamá. Todas las noches, antes de dormir, pensaba en ella y deseaba salir de ese lugar donde me tenían encerrada como si fuera una criminal. Imaginaba a Enrique muy feliz y yo ahí, en medio de este terrible infierno. En verdad, yo no lo merecía. Sin embargo, confiaba en que algún día pudiera irme de ese lugar y vengarme de ese desgraciado. Y afortunadamente, Dios escuchó mis súplicas. Un día, don Gaspar tuvo una reunión con unos amigos. Vinieron desde muy lejos con el solo objetivo de beber alcohol. Y ahí se encontraban, todos bien borrachos. En ese momento, yo me la pasé cocinando para esos hombres, quienes constantemente me echaban miradas morbosas, como queriendo acostarse conmigo. Pero tuve que aguantar, porque eran los invitados de don Gaspar, quien fungía como mi dueño. Cuando vi que todos estaban borrachos, alteré el vaso de alcohol de don Gaspar para que la bebida fuera mucho más fuerte. En esos momentos, miré cómo comenzó a beber insaciablemente y quedó dormido en una de las mesas. Sus demás amigos agarraron todo y se fueron, dejándome a mí sola con el viejo. Parecía que era mi oportunidad para escapar. Miré la puerta y estaba sin el seguro que siempre le ponía en la noche. Era mi oportunidad de escapar, pero me encontraba en medio de la nada y tenía bastante miedo. Lo pensé varias veces. Después de todo, no sabía dónde ir, porque a casa de mi madre no podía regresar. Sin embargo, tenía un fuerte odio hacia Enrique, y soñaba todas las noches con vengarme de él por haberme vendido a ese horrible viejo. Decidí entonces salir con un suéter y unas cuantas cosas de mi cuarto. Dejé a don Gaspar ahí en la mesa todo borracho. Corrí en medio de la oscura noche. Apenas si podía ver por dónde caminaba, porque todo estaba muy oscuro. Pero justo cuando ya me estaba rindiendo, miré a lo lejos pequeñas luces, las cuales parecían ser a un pueblo. Sin saber cómo, llegué hasta mi pueblo. Eran como las 2 de la mañana, y me quedé sentada en un terreno baldío. Ahí había un espacio con unos cartones viejos, los cuales los usé para poder dormir y conciliar el sueño.
En esos momentos, escuché la voz de mi madre por primera vez, y ella apareció entre mis sueños. La vi claramente, pidiéndome perdón por haberme dejado sola, pero dijo que no fue su culpa. Me acuerdo de que pedí prestado unas cuantas monedas y me fui de ese pueblo. Había un camión a punto de salir. No recuerdo el destino, pero cuando éste llegó a su destino, estaba en un lugar diferente. Bajé y ya la luz del sol estaba brillando en lo alto del horizonte, pero yo no sabía qué hacer sin dinero. Estaba sola y aún era una niña de 15 años. En ese momento me arrimé con una viejita que vendía tamales en una esquina. Estaba haciendo mucho frío, por lo que decidí permanecer junto a su anafre. Ella me miró con unos ojos de ternura y preguntó en dónde vivía. «Acabo de llegar y no sé a dónde ir», le dije agachando la cabeza. «Por Dios, niña, ¿tienes hambre?», ella preguntó, y yo con mucha vergüenza solo asentí con la cabeza. La viejita, muy amable, me ofreció unos tamales con un atole. Los devoré con mucha prisa, porque no había comido nada en horas. A veces don Gaspar me castigaba sin darme de comer, y esa noche no fue la excepción. En ese momento me sentí muy agradecida, pero recordé en cada segundo de mi existencia a Enrique, quien me había vendido a ese hombre, y fue el causante de mis desgracias. Por fortuna, ahora estaba lejos, pero no podía dejar de pensar en mi deseo de venganza. Quería hacerle pagar a ese hombre, pero apenas era una niña de 15 años. Pasó el tiempo, y me quedé con esa señora de buen corazón. Ella dijo estar sola porque sus hijos la habían abandonado. Entonces yo me convertí en su nieta. Le ayudaba todos los días a vender sus tamales, y ella me enseñaba lo que sabía. Tenía el don de curar o hacer limpias. Eso me llamaba mucho la atención, porque después de 2 años, un día la señora se sentó junto a mí, porque tenía algo importante que decirme. Me dejó helada cuando dijo el nombre de mi madre y la forma en que ella había muerto. Sin embargo, al final citó lo siguiente: «Todo eso no fue natural. Fue provocado por alguien que no le convenía que tu madre siguiera aquí en este mundo». Las palabras de la señora me alteraron los nervios. Intenté calmarme, pero después de escuchar todo, supe que Enrique había sido un desgraciado. Este provocó su muerte de la peor manera, haciendo unos terribles trabajos de brujería, y mi madre en verdad que no lo merecía. Después de escuchar eso, recordé cómo ella se fue enfermando. Todo había comenzado cuando se casó con Enrique, y este se fue a vivir con nosotros. Recuerdo que al principio fue muy amable con ella, y le llevaba el té todos los días a la cama. Pero eso me parecía una atención de su parte por ser recién casados. Los recuerdos comenzaron a atormentar mi mente. Deseaba con todas mis fuerzas tomar del cuello a Enrique, porque por su culpa mi madre ya no estaba conmigo. Tenía mucha rabia, estaba furiosa, y la señora de nombre Juana me sugirió tomar las cosas con toda calma. «Quiero vengarme, ayúdeme por favor», le supliqué varias veces, pero ella me dijo que no podía hacer el mal a una persona, porque no trabajaba de esa manera. «Solo te queda perdonar y seguir adelante. Yo siempre estaré a tu lado». Sus palabras de ninguna manera me convencieron, porque yo necesitaba vengar la muerte de mi madre. Entonces, una noche, sin que doña Juana se diera cuenta, intenté hacer un conjuro o esas cosas para Enrique. Deseaba con todas mis fuerzas que éste pagara por lo que le hizo a mi madre. Al día siguiente me fui para el pueblo. Llevaba conmigo una pequeña bolsa con tierra de panteón. Había aprendido algunas cosas de doña Juana, y viendo una información en un libro de la biblioteca,
Intenté hacer un trabajo para vengarme de Enrique, aunque no sabía si este iba a funcionar o no. De todas maneras, me fui hasta mi querido pueblo para poder llegar a la casa de mi mamá. Iba algo disfrazada para que nadie me pudiera reconocer, aunque creo yo que ya todo mundo se había olvidado de mí. Al bajar del camión, miles de recuerdos llegaron hasta mi mente, y una lágrima comenzó a derramarse por una de mis mejillas. Aún así, tomé algo de aire y caminé hacia la casa de mi madre. En la puerta, puse la tierra de panteón, recitando algunas palabras que debía decir en contra de Enrique, y después me marché de ese lugar. Días después, soñé con ese hombre. Lo vi al pie de mi cama, con el rostro lleno de sufrimiento. Por favor, me decía, pero no entendía qué significaba eso. Para ese entonces, ya habían pasado como 15 días después de que viajé hasta mi querido pueblo, y pues la curiosidad me estaba matando. Entonces regresé para saber si todo había funcionado, y mi sorpresa fue que efectivamente algo había sucedido. Enrique se notaba muy enfermo, y de eso me di cuenta cuando lo vi pasar justo hasta la iglesia. Al entrar yo también, este me reconoció al momento, y antes de que pudiera decir algo, yo solo le dije: «Todo en esta vida se paga», y me alejé sin decir una sola palabra. La gente decía que mi padrastro se estaba volviendo loco, porque los vecinos por las noches lo escuchaban gritar en su casa, e incluso llegó a romper los cristales de la ventana. Pero esos solo eran sucesos que la gente contaba de la situación. Pude saber que Enrique no lo estaba pasando bien. Ese hombre que me vendió a don Gaspar vivía su propio infierno, de alguna manera por lo que le había hecho a mi madre. Por ese motivo regresé con doña Juana, pues de algún modo yo me sentía satisfecha, aunque desconocía las consecuencias de ese trabajo que yo había hecho. Por un tiempo mi corazón estuvo demasiado tranquilo, pero 2 meses después las cosas comenzaron a cambiar. Por ejemplo, nuevamente Enrique apareció en mis sueños, y al investigar qué había pasado, algunos vecinos me dijeron de que enfermó muy feo y ya no salía de su casa. Es decir, que estaba en sus últimas, pero ahí seguía. Eso me dejó helada de la impresión. Al parecer mi padrastro estaba sufriendo lo mismo que mi mamá, pero yo me sentía feliz. Me daba una terrible ansiedad durante todo el día, y por las noches me era imposible conciliar el sueño. Un día ya no pude más y le conté todo a doña Juana. La señora me regañó, diciendo que yo no estaba preparada para haber hecho una cosa así. «Nosotros no dañamos, solo ayudamos. Debiste esperar a que la vida le cobrara todo aquel daño hecho. Estoy segura de que así iba a ser». En partes, doña Juana tenía toda la razón, pero yo tenía mucho coraje atorado en mi garganta. Este no me dejaba vivir en paz, y de alguna manera necesitaba vengarme de ese hombre, quien destruyó mi vida, y por supuesto también la de mi madre. En esos momentos me arrepentí de mis actos, y seguí con mi vida sin remordimientos. Pero pues, de alguna manera, ese hombre había sentido el dolor de mi madre antes de su muerte. En esa ocasión, doña Juana quiso remediar el mal. Según ella, Enrique se iba a recuperar, pero con algunas secuelas. Y pues me enteré que quedó cojo de una pierna, y de un ojo ya no pudo ver cuando le dio un derrame. Con eso era un castigo suficiente para ese miserable. De alguna manera yo quedé satisfecha, pero aprendí a no tomar venganza por mi propia cuenta. Pues doña Juana decía que tal vez el karma se me iba a regresar directamente por mis acciones, y eso no quería. Por ese motivo intenté perdonar y perdonarme por mis malas decisiones.
La señora Juana me acompañó al cementerio para visitar la tumba de mi madre. Ahí le dije que yo me encontraba bien y que podía descansar en paz. Viví con ella durante 7 años, hasta que Dios la mandó a traer, y pues me quedé nuevamente sola. Sin embargo, después de todo eso, un día me hablaron por teléfono desde mi querido pueblo. Allí me estaban buscando, porque había algo importante que yo debía saber. La casa de mi mamá volvió a mis manos. De Enrique ya nadie supo nada. Dicen que huyó del pueblo y jamás lo volvieron a ver. Pero lo que sí era seguro es que no estaba muerto, porque se había recuperado. Tuve mucha felicidad al volver a la casa de mi mamá, y desde ese día hasta la fecha estoy viviendo en ese lugar. Ahora tengo una familia con mi esposo y 2 hijas, y aunque esta experiencia la he querido borrar, hubo una vez que recordé a doña Juana, que me dijo antes de morir: algún día contarás lo que te pasó, pero sin lágrimas, y ese día habrás sanado. Entonces, pues que ese momento fue hoy, porque me encuentro con todos ustedes, compartiendo esta historia de mi vida.